Buenos días, el equipo se ha desplazado hasta Washington para cubrir la primera asamblea de la Organización de Estados Americanos. Preside el secretario general Alberto Lleras. Buenos días a todos y bueno, comenzamos la primera asamblea sobre la Organización de los Estados Americanos, en la que como primer punto de esta jornada trataremos sobre la formación y la constitución de la asamblea. La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera conferencia internacional americana celebrada en Washington, D.C. En esta reunión se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como Sistema Interamericano, el más antiguo sistema institucional internacional. La organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros, como lo estipula el artículo 1 de la Carta, un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Hoy en día, la organización reúne a 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de observador permanente a 69 estados, así como a la Unión Europea. Para lograr sus más importantes propósitos, la organización se basa en sus principales pilares, que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Cada uno de estos 4 pilares se sustentan entre sí y se entrelazan transversalmente mediante una estructura que comprende el diálogo político, la inclusión, la cooperación e instrumentos jurídicos y de seguimiento, y que proporciona a la organización las herramientas necesarias para llevar a cabo y maximizar su labor en el hemisferio. ¿Te parece suficiente o le digo más? Algunos de los momentos más importantes son, por ejemplo, en 1959, la creación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que se convirtió en una de las instituciones más importantes en la lucha contra los regímenes represivos en el hemisferio, y hoy continúa velando por los derechos humanos de los ciudadanos del hemisferio. En 1962 fue la exclusión del gobierno de Cuba de la participación en el sistema interamericano. El país permanece miembro de la Organización de Estados Americanos, pero su gobierno no puede votar ni participar en las actividades de la organización. En 1969 fue la firma de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta tuvo efecto en 1978, estableciendo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica. En 1967 fue la firma de los Tratados del Canal de Panamá en la Organización de Estados Americanos, por parte del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y el mandamás panameño Omar Torrijos. Hubo una creación de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, llamada CICAD, en 1986, con el fin de controlar el problema de producción, de consumo y tráfico ilegal de drogas. La adopción de una convención contra la corrupción, que fue el primer acuerdo internacional de esta naturaleza, se dio en 1996. La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece como propósitos esenciales afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros, organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión, procurar la solución de todos los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos, promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural, erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio, y por último, alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Dentro de los principios de esta organización, los Estados americanos reafirman que el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Todo Estado tiene derecho a elegir, sin intervenciones externas, su sistema político, económico y social y a organizarse con la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa,
y constituye responsabilidad común y compartida entre los Estados americanos. Los Estados americanos condenan la guerra de agresión. La agresión a un Estado americano constituye, por tanto, una agresión a todos los demás Estados americanos. Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. Como hemos dicho antes, la organización ha tenido problemas con países como Cuba y Honduras, a los cuales ha tenido que expulsar de la lista de los estados que lo forman. A tomar por... Y punto y se ha acabado. En 1962 se aprobaron los siguientes puntos en relación con Cuba: que la adhesión de cualquier miembro de la Organización de Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interestatal, algo que podía afectar a la actual Venezuela. Ella no sabe con quién se está metiendo, así lo digo, compañeros, y llamo al pueblo a prepararse. Que el actual gobierno de Cuba se ha identificado como el gobierno marxista-leninista, por lo que daría apartado fuera de la organización, ya que el propio Fidel Castro declaró como ideología. Esta resolución se aprobó con el voto a favor de 14 países, el voto en contra de Cuba y 6 abstenciones, por lo que a partir de esta resolución Cuba quedaba expulsada de la organización internacional. Reciente acercamiento entre Estados Unidos y Cuba ha hecho que el único candidato a la Secretaría General de la organización haya declarado que si sale elegido va a buscar la forma viable de reincorporar el país castrista a la asociación. ¡Chico! ¿Qué vas a hacer? Ya que aunque en el año 2009 fue readmitido, el régimen cubano no ha iniciado los trámites para su adhesión y en reiteradas ocasiones ha dicho que no lo va a iniciar. A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta, a mí no me molesta para nada. Algo que encontraría en contradicción con la normativa de la Organización de Estados Americana, ya que la actual Constitución cubana dice que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la constitución del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. En cambio, Honduras fue suspendido durante 2 años por el golpe de Estado que se produjo en el año 2009. ¡Viva Honduras! Ya que chocaba con los estatutos por la ruptura del orden democrático. En el año 2011 se readmitió en el grupo a Honduras con el único voto en contra de Ecuador. El único requisito que se les impuso desde la Organización de Estados Americana fue la vuelta del expresidente Manuel Zelaya, exiliado tras el golpe de Estado. Eso, y que hayáis aprendido.